Reflexión: el zapatero de Dios. Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo de la montaña. Vivía solo. Hacía años que había enviudado y sus hijos se habían marchado a la ciudad en busca de trabajo. Martín cada noche, antes de ir a dormir, leía un trozo de los evangelios frente al fuego del hogar. Aquella noche se despertó sobresaltado. Había oído claramente una voz que le decía: Martín, mañana Dios vendrá a verte. Se levantó, pero no había nadie en la casa, ni fuera. Claro está, a esas horas de la noche fría. Se levantó muy temprano y barrió, y se dispuso a limpiar la zapatería. Dios debía encontrarlo todo perfecto, y se puso a trabajar delante de la ventana, para ver quién pasaba por la calle. Al cabo de un rato, vio pasar a un vagabundo vestido con harapos y descalzo. Compadecido, se levantó inmediatamente, lo hizo entrar a su casa para que se calentara un rato junto al fuego de la casa. Le dio una taza de leche y le preparó un paquete con pan, queso y fruta para el camino, y le regaló unos zapatos. Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar a una joven viuda con su pequeño hijo, muertos de frío. También los hizo pasar. Como ya era mediodía, los sentó a la mesa y sacó la olla de rica sopa que había preparado por si Dios quería quedarse a comer. Además, fue a buscar un abrigo de su mujer y otro de sus hijos y se los dio para que no pasaran más frío. Pasó la tarde y Martín se entristeció porque Dios no aparecía. Sonó la campana de la puerta y se giró alegre, pensando que era Dios. La puerta se abrió con algo de violencia y entró dando tumbos el borracho del pueblo. Solo faltaba esto. Mira, que si ahora llegara Dios, se dijo el zapatero. Tengo sed, exclamó el borracho. Y Martín, acomodándolo en la mesa, le sacó una jarra de agua y puso delante de él un plato con los restos de la sopa del mediodía. Cuando el borracho se marchó, ya era tarde, de noche, y Martín estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó ante el fuego del hogar, tomó los evangelios y aquel día los abrió al azar y leyó: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Cada vez que lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. Claro que Dios lo había visitado, no una sola vez, sino 3 veces. Y Martín aquella noche se durmió pensando que era el hombre más feliz del mundo. El Adviento es la esperanza de la venida de Dios, que de muchas formas nos visita. Siga luchando con fe. Gracias.